si miramos a un lado y a otro, vemos que somos muy diferentes. Hay cosas que nos diferencian, pero también hay cosas que tenemos en común. Y una de esas cosas que todos tenemos en común en esta noche es que hemos visto cara a cara, conocemos de cerca lo que es el dolor. Quizás algunos un dolor profundo, más intenso, quizás otros no han sufrido pérdidas de seres queridos, pero todos, sin excepción, conocemos lo que es el dolor. No solo me refiero al dolor físico, porque te duela una muela. Me refiero a un dolor profundo, al dolor del alma. La Biblia dice los quebrantados de corazón, porque es verdad que a veces el dolor, el sufrimiento es tan grande que parece que se te va a romper o se te ha roto el corazón o te va a explotar, un dolor tan profundo. Y como decía antes, quizás ese dolor tan profundo sea porque alguien ha perdido a un ser querido, o quizás porque lleva mucho tiempo viviendo una enfermedad, una situación, y es tanto tiempo y no mejora, o quizás una relación rota con alguien, dañada. Pero hay un dolor, todos esos dolores son grandes, pero hay uno muy íntimo, muy personal, que quizás sea el que pese más, y es el dolor que experimentamos cuando fallamos, cuando hemos hecho cosas que sabemos que no debíamos hacer, cuando hemos dañado a otros, cuando vivimos con culpa por haber ofendido a otros. Y bueno, porque en el fondo sabemos, de alguna forma sabemos que también hemos ofendido a Dios. Vivimos en un mundo que seguramente ya te diste cuenta, donde las cosas se rompen, las personas se rompen, las relaciones se rompen, donde las personas se van y a veces para siempre, donde el corazón a veces se siente pesado como una piedra. Cuesta cargar con ese dolor. Y hay una pregunta que siempre, desde el comienzo de la humanidad, todos nos hemos hecho y todas las personas se hacen. ¿Por qué existe el dolor? ¿Por qué existe el sufrimiento? Yo no soy quien, ni siquiera tengo esa respuesta, ¿no? Es una respuesta muy profunda para una pregunta muy profunda. Pero la Biblia sí nos enseña que el dolor, el sufrimiento, la muerte, el llanto, no era el diseño original de Dios. La muerte, el dolor, el sufrimiento fueron consecuencia del pecado. El pecado rompió esa relación perfecta con Dios. Y esa ruptura con Dios trajo de la mano o como consecuencia el sufrimiento. Quizá tú digas, mi sufrimiento, mi dolor, la carga que yo siento por mi pecado, por la culpa, por cosas que he hecho, por cosas que me han hecho, nadie las puede conocer. Nadie las conoce. Pero quiero decirte que Dios sí. Dios sí. Conoce
todo, lo más profundo, lo más escondido, quizás lo que tú ni siquiera conoces. Dios sí. Y Él no solo reconoce o conoce tu dolor, tu sufrimiento, sino que Él conoce la necesidad que tú y yo teníamos de ser salvados, de la salvación. Y a veces podemos pensar que estamos muy lejos. Incluso podemos culpar o decir que a Dios no le importa nuestro sufrimiento. Pero por muy lejos que pensemos que estamos de Él, Él nos ofrece una promesa asombrosa, que no está basada en un deseo, sino que está basada en una obra terminada, una obra concluida de parte suya. Voy a leer un versículo que está en Apocalipsis 21, versículo 4. Y quiero que lo recibas en esta noche como un abrazo de parte de Dios, del Dios santo, del Dios eterno que nos ama con amor eterno. Y escucha bien estas palabras, esta promesa de Dios. Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Recíbela como un abrazo de Dios. Enjugará toda lágrima. Enjugará quiere decir secará toda lágrima. El Dios santo, el Dios eterno, el Dios creador, dice que secará cada lágrima. ¡Wow! Son buenas noticias. Ya solamente esta parte, solo este comienzo, sería para que estuviéramos ¡wow! Secará toda lágrima. Imagínate un lugar donde ya no habrá más telediarios, ni noticias tristes, ni trágicas, donde ya no habrá hospitales llenos de gente sufriendo, donde ya no hay más despedidas tristes, dolorosas, ni vacíos insoportables del alma. Dios promete, escúchame bien, no cualquier persona, Dios promete un futuro donde el dolor y el pecado tienen fecha de caducidad. Se acabó, no más. Y quizá usted diga en esta tarde, suena muy bien, es hermoso, qué bonitas palabras, pero yo estoy sufriendo hoy. ¿Qué pasa con el dolor que siento hoy? Con el pecado que hoy me condena. El Dios eterno, el que hace esta promesa, el que dice que con sus manos personalmente, directamente secará toda lágrima, no solo hace esta promesa de un futuro mejor, no hay nada como Dios. Pues no hay nada como sus promesas y no hay nada como el futuro que Él promete para aquellos que ponen su confianza en Él. Dice, no solo promete un futuro mejor, sino que Él proveyó el camino para poder llegar ahí. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. ¿Y cómo podemos estar seguros
totalmente seguro de que Dios cumplirá esta promesa tan esperanzadora. ¿No será solo unas palabras bonitas más? Podemos estar seguros, porque esta promesa no está basada en sentimientos, no está basada en nada de nosotros, no tiene nada que ver con nuestra capacidad o nuestras limitaciones, no tiene nada que ver, tiene completa garantía, porque esta promesa está firmada con sangre, y no una sangre cualquiera, la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, de Jesucristo. La Escritura, la palabra, donde viene esa promesa de Dios, esta palabra enseña que para que pudiera vencerse a la muerte, para que ya no hubiera más muerte, alguien tenía que vencerla. Y para que no haya más dolor ni más sufrimiento por el pecado, alguien tenía que pagar la justicia, tenía que satisfacer la justicia santa de Dios. Dios es un Dios de amor, es un Dios justo y un Dios santo. Y dice en su palabra que la paga del pecado es la muerte, es la consecuencia del pecado, de tu pecado y de mi pecado. Y ninguno de nosotros, absolutamente nadie, podía pagar esa deuda. Ni nuestras obras, ni nuestra religión, incluso ni nuestro arrepentimiento. Ni nuestro arrepentimiento podía pagar esa deuda. Podía borrar la mancha por el pecado. Podía restablecer nuestra relación con Dios, con el Dios santo, con el Dios eterno, con el Dios creador, con el Dios que nos ama con misericordia. Porque todos, absolutamente todos, sin excepción, están destituidos de la gloria de Dios. Están separados de la gloria de Dios. Y Dios no solo prometió un futuro hermoso. Jesús el Padre envió a su Hijo para abrir el camino hacia ese futuro. Dice la Escritura, la palabra de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Y en la cruz Dios construyó el puente por medio de Jesús, un puente de gracia, porque no merecíamos, ese puente que conduce a la vida eterna, a ese lugar donde no habrá muerte, donde no habrá dolor, donde no habrá llanto. Dios proveyó ese camino. Dios proveyó ese lugar y proveyó el camino para ir a ese lugar. Jesús, cuando estuvo aquí, Él lloró. Él conoce el dolor. Él experimentó el dolor por la pérdida. Cuando murió Lázaro ante la tumba, Él lloró. Porque la muerte era la consecuencia del pecado. También lloró y agonizó en Getsemaní, cuando Él era consciente de su sufrimiento en la cruz, por todo lo que iba a pasar, de que Él iba a cargar tu culpa, mi culpa, toda nuestra culpa, todas las consecuencias de nuestro pecado, de nuestra maldad, la iba a cargar Él sobre su cuerpo. Dice la palabra, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, todas nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores.
La Escritura habla de Jesús como aquel que fue experimentado en quebranto. No hay dolor que usted o yo podamos experimentar o estemos experimentando que Jesús no lo haya experimentado. Porque Él llevó en la cruz todo nuestro dolor, toda consecuencia de nuestro pecado. Y en la cruz, ese día ocurrió el suceso más extraordinario de la historia, que pocas veces se habla de él, pero es el suceso más extraordinario, más glorioso de la historia, porque en esa cruz él intercambió todo nuestro pecado y toda nuestra condenación por vida. Vida eterna. Dice la Escritura, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y donde nosotros merecíamos juicio, Él nos dio gracia, perdón. Donde nosotros merecíamos muerte, Él entregó vida. Cuando Jesús proclamó, consumado es, estaba declarando, estaba sellando, firmando con su propia sangre que la deuda del pecado había sido totalmente pagada. Con sangre. La salvación quedó sellada. Ese grito de Jesús en la cruz, agonizando, fue la firma definitiva que garantizaba que un día la muerte y el pecado serán destruidos para siempre. ¿No queda ahí la historia? No. Porque al tercer día, cuando la muerte y el pecado se frotaban las manos creyendo que habían vencido, al tercer día Jesús resucitó. Y su resurrección es la prueba indudable. No hay duda, totalmente cierto, de que el Padre aceptó el sacrificio del Hijo. Lo levantó de los muertos y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¡Y ay! Ese es nuestro Dios, un Dios que cumple su palabra. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Y si Jesús venció la muerte, entonces la muerte no tiene la última palabra sobre su vida. Y si Él vive, entonces la promesa de no más lágrimas, no más condenación, es una certeza para todo el que cree en Él. Y aunque muchos viven hoy en día bajo culpa por el pasado, con temor del futuro, en Cristo está la certeza de esa esperanza viva. Un hogar preparado por Jesús mismo, porque Él prometió a sus discípulos, voy a preparar un lugar para vosotros. ¿Y cómo es ese lugar? No hay pecado, no hay muerte, no hay dolor, no hay llanto, no hay clamor. Son malas noticias. Son las mejores noticias.
Son las mejores noticias. Y aunque la promesa es para el futuro, Jesús está hoy aquí para perdonarte y transformarte. ¿Por qué? Porque a Él le importas hoy. Hoy le importa tu dolor. Él ha garantizado ya el futuro. ¡Wow! Eso está preparado ya. Él dijo, ¿voy o lo voy a preparar todo? Está preparado. Y ya no era necesario que hiciera nada más, pero a Él le importas tú hoy. Le importa tu dolor hoy, le importa tu corazón hoy. ¿Y por qué lo sé? Porque Él un día entró en una sinagoga y cogió el libro del profeta Isaías. Alguien que había hablado de Jesús muchos años atrás. Y él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a poner en libertad a los oprimidos, a consolar a todos los que lloran, a darles belleza en lugar de ceniza, gozo, óleo de gozo en lugar de luto y manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Palabras del profeta Isaías. ¿Oh? ¿Te fijas? En Apocalipsis no habrá más llanto, no habrá muerte, ¿no? Pero ahora Jesús está leyendo al profeta Isaías, que está antes de que naciera Jesús. Y ahora dice estas palabras, que Él viene a sanar al quebrantado de corazón, que dará gozo en lugar de tristeza. ¿Qué dice Jesús después de decir estas palabras, de leer estas palabras del profeta Isaías? Él dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y significa que Jesús, que la salvación no es solo un seguro para el futuro, para cuando te mueras, para cuando vayas al cielo. Es una reconciliación inmediata con el Dios eterno. Hoy mismo, donde hay un corazón roto por el pecado, Jesús quiere poner paz y reconciliación por medio del perdón. Donde hay esclavitud por adicción, por miedo, por culpa, Jesús quiere dar verdadera libertad. Donde hay cenizas, luto, tristeza, cenizas de vergüenza por los errores, por el pasado, Jesús quiere hacerte justo delante de Dios. Ya no tienes que cargar más con ese peso de culpa, ya no tienes que cargar más con más miedo, ni con ese dolor intenso, profundo que sientes en tu interior. La misma mano que ha prometido que un día secará las lágrimas de tus ojos, hoy está extendida por medio de Jesús, por medio del sacrificio de Jesús, está extendida para levantarte, para perdonarte. Me gustaría que ahí donde estás pudieras cerrar tus ojos. Es algo personal. Es algo entre Jesús y tú. Hoy es tiempo también de tomar decisiones. Porque quizás con toda seguridad
has venido cargando con un dolor que nadie ve, que nadie conoce. O quizás con una culpa, con vergüenza. Pero Jesús la ve, la conoce, se compadece. Y Jesús ya pagó, ya llevó en la cruz todo ese dolor, toda esa culpa, todo ese pecado. Ya pagó por todo ello. Pagó un alto precio, su sangre. Ahora, la promesa de Apocalipsis es segura, porque la cruz del Calvario es real, fue real. Y si tú en este momento no por sentimiento, no, quieres aprovechar esta oportunidad de soltar esa carga, Jesús te está extendiendo la mano, su mano, para que entregues tu culpa y recibas a cambio su perdón y la vida eterna que Dios ofrece por medio de Jesús. Quiero hacerte una invitación. Ahí donde estás. Levanta tu mano como señal de que estás diciendo: sí, Jesús, te necesito hoy. Te necesito hoy. No puedo más con este dolor, con este peso, con esta culpa. No quiero vivir más lejos de Dios. Ahí, con tus ojos cerrados, levanta tu mano en señal de que quieres entregar tu vida a Jesús. Y si has tomado esa decisión, ahí con tu mano levantada, quiero invitarte a hacer una oración. Es una oración sencilla, pero sobre todo lo importante es que tú la hagas de forma genuina, sincera. Por favor, repite conmigo: Señor Jesús, te necesito hoy. Te pido perdón por vivir lejos de ti. Reconozco mi pecado y reconozco que no puedo salvarme a mí mismo, que te necesito a ti. Te doy gracias porque tú, por tu amor a mí, diste tu vida en la cruz para perdón de mis pecados. Gracias, Jesús. Te entrego mi corazón, mi vida, mis pensamientos, mis palabras, mis acciones, todo mi ser. Entra en mi vida. Sé mi Salvador, sé mi Señor. Límpiame con tu sangre preciosa. Confío en tu promesa de vida eterna. Confío en que tu sacrificio, en que tu muerte y tu resurrección
son suficientes para la vida eterna. Y ayúdame a vivir cada día de mi vida conociéndote. En el nombre de Jesús, amén y amén. Señor, quiero darte gracias. Señor, quiero darte gracias en esta tarde. Señor, gracias. Gracias por cómo amas, cómo nos amas. Y gracias por esta esperanza, por esta promesa de vida eterna. Gracias, Señor, porque un día estas personas que han tomado esta decisión podrán verte cara a cara, Señor, y sus lágrimas serán secadas por tu mano poderosa y amorosa. Gracias, Padre bueno, que tú los has hecho hijos tuyos por medio de Jesús. Yo te pido ahora que en el nombre de Jesús tu Espíritu Santo traiga certeza de la obra poderosa, de la obra maravillosa que tú has hecho en esta tarde en sus corazones. Te lo pido en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y te doy gracias por cambiar su culpa, por cambiar su vergüenza, por gozo y alegría, por cambiar, Señor, toda tristeza, por gozo, por tu paz. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por su vida y por la